Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sé que el título del vídeo resultará muy peculiar e incluso sorprendente, hasta increíble. Os digo desde aquí que intentéis darle una oportunidad a lo que en los próximos minutos os vamos a contar, ya que tiene la suficiente coherencia como para que no solo nos resulte sorprendente, sino que quizás sea una posible realidad. Antes de nada, me gustaría decir algo que me ocurrió a nivel personal, y fue cuando empecé a investigar la famosa teoría de la desaparición de los dinosaurios. Hicimos ya un vídeo sobre ello. Si lo queréis ver al final de este, os indicaremos el enlace. Básicamente, lo que ocurría es que hubo un físico, hace años, un tal Luis Walter Álvarez, quien propuso que en el Golfo de México cayó un enorme meteorito y produjo un gigantesco cráter. Creo que se llama Chicxulub. Ese enorme cráter, según el doctor Álvarez, Luis Álvarez, tenía ni más ni menos que 65 millones de años, la edad en la cual los dinosaurios desaparecieron. Eso es lo que nos cuenta. Y esta teoría de la desaparición de los dinosaurios por el impacto de un meteorito empezó a ser prevalente. Dentro de la ciencia se retiró la anterior teoría que indicaba que la actividad volcánica había asesinado a los dinosaurios y se empezó a postular la teoría que parecía mostrar que un enorme meteorito había impactado y había destruido a los dinosaurios. Pero resulta que apareció una mujer cuyo nombre es Gerta Keller. Gerta Keller. Bien. Gerta Keller es una paleontóloga. El señor Álvarez es físico, esta señora es paleontóloga, y empezó a investigar ese cráter, los bordes del cráter, a hacer una serie de catas en el cráter y conseguir esas muestras, llevarlas a hacerles una serie de estudios radiológicos para identificar los años o la era a la que pertenecía. La señorita Gerta Keller descubre asombrada que no tiene 65 millones de años, que es la época en la cual supuestamente desaparecen los dinosaurios. Dice que ese impacto de cráter se produjo como mucho hace 300.000 años. 300.000. Claro, esta mujer presenta las pruebas, presenta el informe, presenta absolutamente todo y la comunidad científica dice: esta señora no sabe lo que está diciendo, cuando no es cierto, porque lo que ella hizo fue un trabajo muy exhaustivo. Voy a hablaros sobre un interesante tratado escrito por Robin Coeffet. Robin Coeffet escribe un documento titulado "Los dinosaurios nunca existieron". Claro, cuando yo tuve acceso a esta información, lo primero que hice fue esbozar una sonrisa. Dije, bueno, vamos a ver, este señor, ¿dónde se está agarrando para decir que los dinosaurios no existieron cuando tenemos todos los museos llenos de restos de dinosaurios, o muchos museos llenos de restos de dinosaurios, reconstrucciones de dinosaurios, películas de dinosaurios, cómics de dinosaurios? Tenemos dinosaurios hasta en la sopa. Entonces le di una oportunidad a aquel documento y lo empecé a leer. Y me di cuenta que este señor estaba contando cosas muy coherentes. Veréis. Quizás los grandes saurios no llegaron a existir. Vamos a explicaros por qué. En primer lugar, la referencia a los primeros dinosaurios fueron efectuadas por un tipo, un lord, un sir inglés, que se llamaba Richard Owen. Richard Owen era de la Real Society. En 1842 teoriza sobre la posibilidad de que en un pasado remoto existiesen grandes animales reptiles. Eso es lo que decía el señor Richard Owen, Sir Richard Owen. La casualidad, y fijaos cómo es el destino, parece aliarse con el señor Owen, ya que 12 años después, Ferdinand van der Heyden encuentra en una expedición por Norteamérica una serie de dientes desconocidos. Encuentra unos dientes muy raros. Nadie había visto esos dientes. Y Ferdinand decide enviar estos dientes a un paleontólogo, concretamente a Joseph Leidy.
Este hombre los identifica con una especie de saurio llamado trachodón, que así es como lo denomina. Fijaos cómo es el tal Joseph Leidy, que cuando recibe esta dentadura, estos dientes de dinosaurio, supuestamente de dinosaurio, él llega a partir de los dientes a reconstruir al trachodón enterito. Enterito. Por tanto, las imágenes que tenemos de este animal son sencillamente una hipótesis. Esto es algo así. Es como si usted encuentra por la calle una bujía de un coche. Va por la calle y encuentra una bujía y a partir de esa bujía usted es capaz de dibujar completamente el coche, el número de plazas, adivinar la velocidad máxima del vehículo, incluso el color de ese coche. Pues esto, para que se haga una idea, es lo que hizo el señor Joseph Leidy con los dientes encontrados por Ferdinand van der Waals. La mayoría de los cráneos que usted ve en los museos, en las películas y en los documentales de los dinosaurios son interpretativos. No existen los cráneos de los dinosaurios, o hay muy pocos. Y cuando digo muy pocos, creo que no hay ninguno. Básicamente, un cráneo entero me refiero. Básicamente son una obra artística. De hecho, eran artistas los que interpretativamente efectuaban o nos mostraban esas formas de los dinosaurios que podemos ver en muchas ocasiones. No se sabe realmente cómo eran porque ni siquiera se les ha encontrado. Bien, vamos a centrarnos en el famoso hallazgo de los dientes, quien permitió el auge de las exploraciones paleontológicas en el siglo XIX y durante el siglo XX. Este descubrimiento afianzó la teoría de la evolución de las especies propuesta por Darwin y todo el mundo decía, veis, efectivamente las especies tienen un proceso evolutivo y los dinosaurios lo demuestran. Pero se da la circunstancia curiosa, y observad este dato que os voy a dar, que antes del siglo XIX ninguna civilización humana hablaba sobre los grandes huesos de los dinosaurios. Hay leyendas tampoco sobre dinosaurios, no había creencias de los mismos, no tenían reliquias fósiles de ningún tipo. Y cuando digo ninguna civilización humana me refiero a todo el planeta. A todo el planeta. Sencillamente los dinosaurios antes del siglo XIX no existían, no había. De repente en el siglo XIX los dinosaurios empiezan a salir como champiñones, constantemente, por todos los lados. Aparecen grandes yacimientos de huesos fosilizados que antes no se conocían. Pero la historia en realidad empieza en ese siglo XIX cuando un par de tipos que tenían el ego muy exaltado, eran unos ególatras, rivalizaban a muerte por ver quién de ellos publicaba más artículos científicos sobre estos dinosaurios. Pero cuando digo que rivalizaban a muerte es que incluso se ponían espías, se hacían muchas picias entre ellos. Estos dos tipos, que nos han puesto aquí los nombres, estos dos tipos aseguraban haber descubierto, eran naturistas, eran científicos e historiadores, aseguraron haber descubierto 136 tipos de dinosaurios distintos, estos dos señores. Luego después se descubrió algo curioso. De esos 136, solamente se comprobó que 32 de ellos eran válidos. El resto habían sido falsificados. A fecha de hoy, año 2017, no se han encontrado los restos de un gran dinosaurio completo. No hay, no existe, no se han encontrado. De hecho, creo que no hay ningún dinosaurio completo, aunque habiendo cogido partes de distintos yacimientos. Y además sobre los yacimientos hay una cosa muy extraña, verás. Casi todos los huesos existentes han surgido de canteras focalizadas en puntos concretos del planeta. Aquí y en esta otra cantera y en aquella. Casi todos los huesos de dinosaurios. No están diseminados por todo el planeta. Es como que todos se hubiesen puesto en esos puntos y ahí se hubiesen muerto. En el resto del planeta no hay nada más. Como cabría de esperar que
una especie que estaba diversificada por todo el planeta. Los saurios reinaron en la Tierra hace 65 millones de años y sin embargo parece ser que esos restos solo aparecen en esos puntitos. No hay en otros sitios. ¿Por qué? Porque no se diseminan. Es como si alguien los estuviese falsificando y los estuviese metiendo ahí en esos puntos. Venga, aquí y aquí. No se eche las manos a la cabeza. Los huesos de dinosaurio, que alguien los esté falsificando, he dicho que alguien los esté falsificando, esto lo dice el investigador del que proviene el famoso documento sobre no existieron los dinosaurios. Él dice algo curioso, dice que los huesos de los dinosaurios valen una auténtica fortuna. Son carísimos los huesos de los dinosaurios. Yo le diré que los huesos de un tiranosaurio rex, se han llegado a vender por 12 millones de dólares. Y no todos los huesos, unos cuantos huesos, unos pocos huesos. 12 millones de dólares, para que usted se haga una pequeña idea de que los dinosaurios, los huesos valen mucho dinero. Es interesante como negocio. Por si esto fuera poco, y fíjense ustedes cuando hablamos de falsificado, los investigadores independientes no tienen acceso a los huesos de dinosaurio. Usted me estará diciendo, ¿cómo que no? Si yo he ido a un museo y he visto ahí huesos de dinosaurio. Esos son falsificaciones, réplicas. Los originales no están expuestos, están en bóvedas cerradas y selladas que pertenecen a instituciones u organizaciones. Sitios cerrados donde los están investigando. Un investigador independiente no puede acceder. De hecho, a fecha de hoy, un investigador independiente nunca ha visto el cráneo de un dinosaurio. ¿Cómo suena? Usted lo que ve en los museos son réplicas efectuadas por distintos aglomerantes o distintas resinas sintéticas que simulan muy bien a los huesos. E incluso piedras talladas. Lo que usted ve en las películas, en los libros o en los museos son interpretaciones artísticas. Nadie sabe cómo fueron estos animales realmente, o si realmente llegaron a existir, como he dicho antes. Le voy a dar un dato. ¿Sabe usted cuántos huesos en estos momentos se han encontrado de grandes dinosaurios en este momento? A fecha de hoy. Solo 2100 huesos. 2000, y ninguno de ellos muestra una estructura completa. No hay ninguno que tenga una estructura completa. No existe un tiranosaurio rex completo, aunque usted lo vea en muchos museos. En la película Jurassic Park no hay. De esta especie, el tiranosaurio rex, solo se encontraron 15 conjuntos óseos incompletos, muy incompletos. Sabemos o nos cuentan que es así porque alguien, un diseñador o un dibujante, los ha dibujado y ha pensado que eran así. La cabeza así, etc. Son interpretaciones que, como ya he dicho, nacen al azar de diversos huesos. Vamos a ver, es como, quiero que usted entienda el concepto, es como que usted coge un perro, un gato, los huesos de un perro, los huesos de un gato, los huesos de un cocodrilo, los huesos de una jirafa y los huesos de una vaca e hiciese una jirafi-vaca dinosaurio. Suena absurdo y suena ridículo, pero es que es así. Lo que han hecho ha sido coger huesos que piensan que son del mismo dinosaurio y los han mezclado, los han juntado como han podido. Han dicho esto aquí, esto allí y esto allá. Y luego le han dado un nombre. Ha llegado un artista, ha dicho, bueno, yo creo que esto es así, así, uy, qué bonito queda. Así como se lo estoy contando, ¿eh? Fijaos, en China hay una fábrica de huesos falsos. Los chinos hacen muchas cosas, pues también hacen huesos falsos de dinosaurios. La fábrica se llama Zhigong Dino Ocean Art Company. Está en Sichuan, en China, en la provincia de Sichuan. Hacen esqueletos completos y se los venden a museos. Y los hacen hiperrealistas. Sería incapaz usted de pensar que aquello que está viendo ahí no es un hueso. Utilizan huesos de verdad, de diversos animales,
caballos, vacas, los muelen y hacen un aglomerante con una pasta ósea muy realista que posteriormente es moldeada para crear los huesos de esos saurios que vemos en algunos museos. En China. ¿Y sabéis lo que dicen los de esta empresa? Los de Thingon Dino Ocean. Dicen, más del 62% de nuestra producción va a los mercados de América y Europa. Eso es lo que dicen. Dice que muchos de sus socios lo hacen bajo las guías de los académicos chinos, quienes diseñan aquello, crean una red global de ventas en Estados Unidos, Brasil, Francia, Polonia, Rusia, Alemania, Arabia Saudí, Corea, Tailandia, Indonesia, Vancouver, por todo el mundo los están vendiendo esos huesos falsificados, que son los que usted ve en los museos, que ahí no le están poniendo los huesos de verdad. Fijaos también otro dato curioso, qué casualidad, que cerca de esta fábrica en Sichuan empiezan a aparecer dinosaurios, restos de dinosaurios con plumas, algo que nunca antes se había visto. Esto fue en los años 90. Muy cerca de la fábrica que los falsifica, dicen que hemos encontrado huesos de verdad de dinosaurios con plumas. ¿Qué es sospechoso? ¿Es casual o es que alguien pretende ampliar su catálogo de dinosaurios? Vamos a continuar con el problema de los saurios. Hay uno bastante importante. Y primero usted, si se fija en un dinosaurio, tiene que pensar en la dinámica de su cuerpo. La dinámica de su cuerpo es absurda. Esto lo han dicho varios expertos. Deberían haber sido mucho más lentos de lo que nos muestra Hollywood en sus películas. Pero el ecosistema en el que vivían les obligaba en algunos casos a ser mucho más rápido. Quiero decir, la biodinámica estructural y su enorme masa imposibilita que sean rápidos, pero el ecosistema les obligaba a serlo. Entonces hay una incompatibilidad entre lo que pensamos y lo que nos muestran con lo que podía haber sido en la realidad, si es que efectivamente esa realidad existió. Fijaos en lo complicado que es la biodinámica de sus cuerpos, que incluso en los propios museos donde los montan, estructuralmente para que la gente los vea, tienen grandes problemas para poderlos fijar debidamente. Hay estudios que indican que si su cintura se hubiese movido o hubiese efectuado ciertos movimientos, se hubiera literalmente partido la de los dinosaurios, no podría haber soportado la masa de ese animal. Veréis. Hace varios años se comentó en ciertos círculos científicos que se había extraído sangre, se había conseguido sangre de un dinosaurio que se encontraba dentro de un mosquito que fue capturado en ámbar. ¿Os acordáis de la película Jurassic Park? Que dentro de unos mosquitos habían extraído sangre y encontraban la sangre de los dinosaurios, ya que esos mosquitos habían picado a un dinosaurio y se habían quedado, digamos que atrapados en el ámbar, para pasar millones de años y aparecer ahí la sangre. Bueno, pues se descubrió que eso era falso. Además, esta fue la teoría con la que hicieron Jurassic Park. Se descubrió que eso era falso, no fue cierto. No se ha encontrado sangre de ningún dinosaurio dentro de un mosquito. Y luego otra cosa curiosa, la datación de los dinosaurios también presenta grandes lagunas. Usted no crea que lo que hacen es datar los huesos. No. Lo que hacen es datar las piedras o estratos en los que se encuentran los huesos, que es distinto. En realidad nos damos cuenta que todo lo que parecemos saber de los dinosaurios está sostenido por fundaciones científicas que casi siempre son muy mediáticas, tipo Hollywood. Piense usted en alguna. Fundaciones científicas muy mediáticas, que hacen documentales muy mediáticos, muy espectaculares. Y la gente se sorprende con las luces de neón al ver esos documentales. Es impresionante. También Hollywood desde que somos pequeños nos mete en la cabeza la idea de esos dinosaurios. Y al final, entre unas cosas, documentales, cómics, no sé qué, libros, de películas, nos damos cuenta de que nos han metido en la cabeza lo que es una idea irrefutable. Nosotros pensamos que es una idea irrefutable porque nos lo han dicho tantas veces, por insistencia,
que pensar que es mentira es prácticamente imposible de dinamitar. Está tan afianzada, están los cimientos tan duramente marcados, que yo ahora mismo, si alguien le está contando esto, dice, este señor está loco. Pero piensa en las cosas que está diciendo. Ojo, no piense que yo estoy loco, esto viene de un artículo, como ya he dicho antes, de un documento. La mayoría de los dinosaurios, y esto es curioso, fueron descubiertos hasta 1923. Luego se dejan de descubrir dinosaurios. Desde 1923 hasta la actualidad, solamente 4 grandes dinosaurios se han descubierto. Todos los demás vienen de atrás. Qué casualidad, qué extraño. Y fijaos que ahora el ser humano tiene más medios, más información, está geolocalizable, está más globalizado y aparecen menos. ¿Es todo esto un engaño? ¿Se equivoca Robin Cohut cuando afirma que los dinosaurios nunca existieron en su documento? Ojo, nosotros ni afirmamos ni desmentimos nada. Somos una correa de transmisión de las palabras del señor Cohut, de Robin Cohut. No vaya por ahí diciendo, ha dicho JL que no existen los dinosaurios. No, por favor. Yo solamente digo que denle una oportunidad a las ideas que cuenta este señor. Realmente no existieron nunca. Todo es un gran engaño, un negocio, como todo en la vida. O sí existieron y todo esto es una paranoia. Piénselo usted, ahonde usted mismo. Y si es usted un poco observador, a lo mejor encuentra también cosas extrañas. No quiero insistir más. Creo que hemos dado los suficientes datos como para que usted pueda valorar una propuesta alternativa a la que la versión oficial nos cuenta. Ni más ni menos. De todos modos, ninguno de nosotros estuvo hace 65 o 63 millones de años para comprobar que aquellos seres vivían o no. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.